Vamos pues a tener esta lectura en el Evangelio de Mateo, capítulo 9. Capítulo 9, versículos del 9 al 17. Bien, leemos así. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a sus discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan, diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pues vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos, de manera que los odres se rompen y el vino se derrama, y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos. Y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Hasta aquí la lectura. Qué privilegio, mis hermanos, estar de regreso una vez más, compartir con vosotros el día de hoy, siempre de ánimo, siempre de inspiración, como decíamos, acompañar, escuchar todas las actividades y todas las maneras que buscan para amar a su comunidad. Eso es principalmente lo que hacen y lo que el Señor también nos llama a hacer. El día de hoy, como siempre, abriendo su palabra, también para ver la provisión del Señor para cada uno de nosotros. Leíamos del Evangelio de Mateo esta descripción de Mateo mismo acerca de sí mismo, ¿no? Y lo hace en cierto sentido en una tercera persona, ¿no? Hablando de sí mismo, pero en tercera persona. Interesante, lo hablaremos un minuto más adelante por qué. Hoy queriendo compartir un poco acerca del discipulado en el nuevo reino. Y es un tema relacionado con otro tema que es la autoridad de Dios. De pronto al escuchar el tema de la autoridad, no sé a cuántos de vosotros les pasa, pero siempre hay algo que molesta, ¿no? En el ser humano y en nosotros mismos, en nuestra naturaleza, aunque es la naturaleza, el lado caído de nuestra naturaleza, que cuando hablamos de la autoridad y especialmente de la autoridad de Dios, hay algo que choca con nuestra propia voluntad, con nuestras propias maneras de ver las cosas y de cómo nos sentimos. Pero y es que si pensamos, ese no fue el problema del hombre en sus inicios, cuestionar la bondad de Dios, cuestionar su autoridad sobre los límites, sobre las expectativas de Dios sobre él. Pero ¿qué tal si cuando más bien profundizamos en el tema de la autoridad de Dios, en una forma más bíblica, en una forma más cuidadosa y detallada, en lugar de traer incertidumbre, desconfianza, ofensa, el tema de la autoridad de Dios más bien trae a sus hijos paz, trae confianza, trae seguridad y trae gozo? Y esas son buenas noticias para nosotros. ¿Qué tal si es muy diferente a como lo anticipamos, como lo hemos escuchado muchas veces, o como esta reacción inicial que tenemos al escuchar sobre el tema de la autoridad de Dios? Era algo que era evidente para todas las personas que escuchaban el mensaje de Jesús mismo.
Las personas a su alrededor, los escribas o la gente los comparaba a los escribas diciendo, es que cuando Jesús habla hay enseñanza con autoridad, interesantemente. ¿Recordáis? ¿Qué tal si la autoridad de Dios es un buen tema para nosotros? Porque es una autoridad que sana, que restaura, que salva. Es una autoridad para perdonar pecados. Algo que solamente Dios puede hacer y que lo reconocían al escuchar el mensaje de Jesús, pero que eran confirmado a través de los milagros que él hacía. ¿Recuerdan? En fin, este tema de la autoridad de Dios nos invita también a considerar personalmente un poco sobre bajo qué autoridad se rige nuestra vida, porque no lo podemos evitar. Vivimos todos bajo ciertos límites, cierta autoridad, bajo ciertos límites de nuestra fisiología, por ejemplo, de no poder nadar más de cierto número de minutos, no sé cuál es el último récord, pero no podemos nadar más de cierto número de minutos, no podemos volar, no está en nuestra fisiología poder hacerlo. Nuestra misma existencia tiene límites, ¿no es cierto? ¿Y qué tal si reconocer nuestras limitaciones y que estamos bajo ciertas leyes naturales nos da libertad para vivir dentro de esos parámetros naturales? No estoy diciendo de conformarnos con cómo son las cosas, de no buscar hacer la diferencia, de no buscar progreso para la humanidad y la sociedad, pero es simplemente reconocer que siempre estamos bajo cierta autoridad, a veces hasta autoimpuesta por nuestras propias expectativas o impuesta por otros, por ejemplo. A veces es una autoridad formal de leyes, de estructuras de justicia, o hay otras igual de fuertes que rigen también nuestra vida. Valores, por ejemplo, que aunque no necesariamente pudiéramos considerar oficiales, formales, llegan a pesar demasiado sobre nuestra vida. La opinión de otros, por ejemplo, ¿no es cierto?, llega a ejercer una autoridad sobre nosotros. Nos limita, nos condiciona, nos condena, nos llega a definir, a afectar al mismo nivel de nuestra identidad, condicionando en el momento nuestras acciones, nuestra devoción, nuestro tiempo, energía y atención. ¡Wow! Interesante considerar la autoridad de esta manera. Así la palabra de Dios tiene autoridad, pero tiene una autoridad que restaura, que sana, que revela nuestro corazón y las cosas que lo atan, y esas son buenas noticias para ti y para mí. Porque son la provisión de Dios en el Evangelio, de su gracia, y es donde podemos encontrar esa libertad que nuestra alma anhela dentro de un contexto de vivir bajo el cuidado, ¿cómo se dice? La sombra, ¿no?, de autoridad de Dios sobre sus hijos. En fin, una larga introducción para tratar otro tema, que es el tema que es el del discipulado en el reino de Dios, pero relacionado y está conectado, y vamos a ver de qué manera. Pero el resto de nuestro tiempo juntos, 5 pequeñas, cortas observaciones, no las únicas, pero quisiéramos resaltar el día de hoy de este pasaje que acabamos de leer de Mateo y de este llamado Mateo y de él dejar todo lo que tenía ahí en su contexto para responder a este llamado de Jesús, y que nos recuerda de cómo es el discipulado, de cómo aprendemos, cómo crecemos en la vida de fe y en este nuevo reino del que ya somos parte, aunque es un reino que ya es y al mismo tiempo todavía se está estableciendo en este mundo, de cómo Dios y Jesús vino precisamente a establecerlo. ¿Qué es lo que significa vivir en medio de estas realidades? Primer punto es: el discipulado en el nuevo reino no es un proyecto personal. No es un proyecto personal. Versículos 9, versículo 10, si lo volvéis a leer, dice: pasando Jesús de ahí, vio un hombre llamado Mateo, estaba sentado al banco de los tributos públicos, le dijo: sígueme. Se levantó, le siguió. Versículo 10, y aconteció que estando él sentado a la mesa,
en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. El discipulado es un proyecto de comunidad, mis hermanos. Muchos, dice versículo 10, no solamente eso, implica relaciones con creyentes y con no creyentes también. A veces pensamos el crecer en la vida de fe implica aislarnos, ¿no? del mundo y de todo lo que pasa a su alrededor, en lugar de procesar lo que vamos aprendiendo de nuestra fe allá afuera, en el carré. Lo que pasa es que pensamos que tenemos que tener todas las respuestas y todo procesado en nuestro propio entendimiento de las cosas para poder entonces empezar de alguna manera a compartir sobre nuestra vida de fe. Pero ¿qué tal si no es un proyecto personal, pero es un proyecto de comunidad? Al mismo tiempo, de comunidad imperfecta. Porque si era perfecta esta comunidad, discúlpanos sonando, pero llegamos aquí hoy y ya arruinamos un poco el asunto. No hay comunidad perfecta, ¿verdad? Y eso es un regalo de Dios para nosotros porque nos ayuda a crecer juntos. Y nos ayuda a ver las cosas que muchas veces no vemos de nosotros mismos hasta que entramos en comunidad. Hasta que empezamos a interactuar juntos, hasta que empezamos a vivir juntos. Esas frustraciones de vivir en comunidad no será parte de la provisión de Dios para ayudarnos a ver esas cosas que no vemos de nosotros mismos. ¿Las estás experimentando el día de hoy? Si no, ¿no será porque en realidad no estás haciendo vida con otras personas? ¿Te quieres quizá evitar involucrarte demasiado? Pero en el proceso no te estarás perdiendo una oportunidad de crecimiento espiritual. ¿Quieres evitar conflictos? Pero ¿no será que también estás truncando tu crecimiento? Y por eso estás en ciertas luchas que quizá te está costando afrontar o simplemente no las ves, no las vemos. Parte de la provisión de Dios es vivir en comunidad. Interesante que es un proceso en comunidad y también es público. Es a la vida de otros. Los publicanos estaban ahí, los escribas, los discípulos de Juan en su entorno. Pero las buenas noticias es que solo el Evangelio nos da esa fortaleza interna y emocional y espiritual para poder responder ese llamado de Jesús, para poder empezar a tomar pasos de fe con una seguridad e identidad diferentes. Porque ya ahora no están basadas en esas opiniones de las personas a nuestro alrededor, en a veces, nuestros mismos miedos e inseguridades. No será de pronto por ahí adentro de esa pequeña voz que no será así lo peor que pienso de mí mismo, a final de cuentas es verdad. Pero ¿qué tal si hay otra autoridad más segura en la que podemos basar nuestra vida y entonces hacer frente a esas cosas? El discipulado en el reino, en el nuevo reino, es un proyecto de comunidad. Y Dios, mi hermano, te ha dado un regalo, esta comunidad, para crecer juntos. Segundo lugar, el discipulado en el reino implica explorar nuestro corazón a la luz de la obra de Dios. Es que había cosas que no me había dado cuenta de mí mismo. Y el Señor empieza a apuntar a través de su palabra, a través de empezar a vivir juntos, a través del estudio y de los diferentes medios de gracia que Él ha regalado en su iglesia también para poder ver esas realidades de nosotros mismos. Pero implica echar un vistazo a algunas cosas que quizá han regido o han tenido autoridad en nuestra vida que no habíamos considerado. Versículo 9, pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo, estaba sentado en el banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Es interesante porque
pudiera ser un tanto una reacción de Mateo, no sé, en el momento, el hecho de dejar todo de momento, pero ¿qué tal si ya ha habido un proceso? Ya ha habido algo que Dios, que aunque quizá no lo pudiéramos ver, pudiéramos anticipar y pudiéramos estar seguros de cómo Dios ha ido ya preparando ciertas circunstancias en su vida y para llegar a este punto. A un proceso interno, quizá de darse cuenta que algo está mal en el mundo, que algo no encaja, a pesar de tenerlo todo. Era una persona que en su contexto tenía todo muy bien. Interesante, ¿no parece que Mateo se estuviera en un momento de gran necesidad o en una crisis o se encontrara en alguno de esos momentos en los que muchas veces Dios utiliza para traernos a Él? Pero interesantemente y sin duda Dios ya había estado preparando las circunstancias. Versículo 12, Jesús dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. ¿Y qué tal si ya en la vida de Mateo mismo había esa cierta necesidad y esa cierta conciencia de que algo no estaba bien, de saberse, reconocerse enfermo? Cuando uno a veces va al doctor y le dice, es que no estoy bien, pero ¿cuáles son tus síntomas? A veces son un poco difíciles de explicar, y el doctor dice, no te puedo ayudar si no me dices cuáles son si no me explicas, ¿no? Pero hay veces que uno sabe y se siente, algo anda mal, ¿no? Algo no está muy bien. Versículo 13, id pues, dice el versículo 13, y aprended lo que quiere decir misericordia quiero, y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. ¿Qué tal si es explorar nuestro corazón implica precisamente reconocer que el problema del asunto, el corazón del problema es un problema del corazón? ¿Cuál es tu conciencia de qué es lo que crees que mi problema es este? Mi problema es que no sé, ¿no? A veces hay tantas cosas que llenamos, que ponemos en esa línea. Mi problema es que si pudieras tener esto, es que si lograra este éxito, es que si llegara a cumplir este propósito, todo encajaría en mi vida de una manera que hace sentido, ¿verdad? ¿Cuál es y luego tenemos también en nuestra propia mente una solución. Si de alguna manera esto encajara, pudiera ser. Es interesante y hay, claro, cosas que podemos y debemos buscar, pero el corazón de las cosas es también, y el problema es un problema profundo, un problema grave, un problema que en realidad nos llega a destruir o puede llegar a llevarnos a destruir. Interesante porque cuando hablamos de la vida espiritual, y lo hemos ya mencionado algunos de nosotros en esta mañana, unos no ven su necesidad y por eso no valoran la obra de Dios, porque no se ven tan malos, tan necesitados. ¿Cuántas veces el problema de no ir al doctor es porque no pensábamos que estábamos tan enfermos? Y oímos de historias de que es que nunca fue al doctor, no pensaba que estaba tan mal, ¿verdad? Y después se oyen las historias trágicas de lo que pasa por esa situación. Otros ven su necesidad como demasiado grande, tan grave, que la obra de Dios no es suficiente. Es que si Dios supiera, es que si supieras lo que he hecho, lo que me ha pasado, lo que he vivido, Dios no es suficiente. No se ven siendo sanados, no ven la provisión de Dios para su propia necesidad. Pero ¿qué tal si tienes que llegar a ese punto en tu vida de sentirte culpable con esta autoridad de como bajo la lupa del juez divino y saberte en problemas? Pero precisamente, ¿qué tal si esos momentos de crisis existenciales muchas veces son en realidad también evidencias de la gracia de Dios? Evidencias de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, trayendo convicción. Claro, también hay causas físicas, emocionales, psicológicas, pero también hay condiciones espirituales que no nos dejan dormir, que nos causan ansiedad y que Dios también las usa para traernos a un punto de reconocer nuestra propia necesidad. Y el discipulado
Y el entrar un poco en esta área es reconocer también ese otro ámbito, el ámbito de las cosas que adoramos, el ámbito de cómo funciona nuestro corazón, lo que creemos que es el problema mayor de nuestra vida, lo que creemos que es la solución principal de nuestra vida. Y si no es Jesús, y si no es la obra de Dios y la provisión de Dios para nosotros, seguiremos un poco en un bucle que nos va a costar en nuestra vida espiritual. Tercer lugar, el discipulado del reino no solamente es profundizar en la condición de nuestro corazón, pero es profundizar en la provisión de Dios. Y alguien ha dicho, por cada mirada que hagas a tu corazón, haz 10 miradas a la hora de Cristo. Porque si te quedas solamente mirando la condición de tu propio corazón, te vas a frustrar, te vas a deprimir, pero es hasta que le das, es importante reconocerla, pero no quedarse ahí. Pero es también reconocer la provisión de Dios y cómo ella es precisamente una conexión a esas luchas de nuestro propio corazón. Es ver la conexión de su provisión con nuestra necesidad, nuestras luchas de corazón de buscar autojustificarnos, de valorar demasiado la opinión de otras personas, de culpar a otros, de querer siempre estar bien, de creer que sabemos más que Dios de lo que es bueno para nosotros, de cuestionar su bondad y su autoridad sobre nuestras vidas, a pesar de nosotros ser su creación. Y nosotros somos los que fuimos creados por Él y para Él. Decíamos en la oración, el Evangelio nos confronta y nos conforta. Y es importante también en nuestro crecimiento de fe ver cómo hay luchas que reflejan creencias y condición del corazón que necesita Dios obrar, pero hay provisión de Dios para cada una de esas luchas. Por ejemplo, es entrar en un ritmo de gracia continuo, de arrepentimiento y fe. No solamente para nuestra salvación, pero para nuestra santificación. Es reconocerlo como un regalo de Dios para poder ir creciendo en nuestra vida de fe, para poder recordar su provisión para nosotros, para poder ser transformados de adentro hacia afuera. Muchas veces podemos quedarnos como los fariseos en el ámbito externo, ¿verdad? Y solamente buscar reglas a seguir, buscar los discípulos de Juan en el pasaje, dice ustedes los discípulos de Jesús que no ayunan o qué hacen o qué no hacen en ese sentido, pero no es el cumplimiento de las reglas, ni tampoco la manera secular de simplemente descartarlas por completo. Es una tercera opción de reconocer que son parámetros que Dios ha dado para nuestro crecimiento, para nuestro desarrollo óptimo y fundamental en lo que significa crecer en la vida de fe. Interesante, en lugar de arreglar las prácticas tradicionales, Jesús ofrece otra manera de relacionarse con Dios a través de Él. A considerar su obra a nuestro favor, en nuestro lugar, no deshaciéndose de la ley, pero cumpliéndola perfectamente en nuestro favor y en nuestro lugar, dándonos ahora un récord perfecto de justicia en ese gran intercambio y algo que nos ayuda a valorar ahora más su obra en nuestro favor y en nuestro lugar. El discipulado implica explorar nuestro corazón, pero también implica explorar y valorar y atesorar la profundidad del Evangelio para nuestra necesidad. El discipulado en el reino de Dios implica también disciplinas espirituales, pero no necesariamente como siempre como las imaginamos. Si el discipulado es crecer en nuestra fe utilizando las herramientas que nos ayudan, decíamos medios de gracia, arrepentimiento, fe, ayuno, oración, lectura de la palabra de Dios, pero no para ganarnos su atención, no para ganarnos su favor, no para ganarnos su amor. Ya lo tenemos. Ya hemos sido recibidos en su presencia, tal y como somos nos amó.
cantábamos hace rato. Es más bien una respuesta de nosotros, de agradecimiento, de amor. No como a veces disciplinas espirituales es una palabra que podemos entenderlo de esta manera, pero ¿qué tal si las vemos como dinámicas de relación? Son esas acciones que hacemos en una relación que es dinámica y que hacen que la relación continúe floreciendo y que la relación continúe fortaleciéndose, ¿no es cierto? Una relación de amor, de confianza, de seguridad. Disciplinas que pasan quizá de un deber a una disciplina, pero también a un deseo, a un deleite. Pero ya no las vemos necesariamente como unas cosas rígidas que nos ayudan a ganarnos la atención de Dios, el favor de Dios. Es entender que la vida cristiana es crecer en dependencia del Señor. El ejemplo perfecto de ese ser humano, de nuestro Señor Jesucristo, balance perfecto de gracia y verdad. Él dijo, no hago lo que yo quiero, ni digo lo que yo quiero, pero hago y digo lo que el Padre me dice que haga y que diga. Esa es la madurez espiritual. Él vivía en esta gozosa dependencia y en esas disciplinas espirituales, o más bien dinámicas de relación con el Padre. Y por eso, en el último lugar, pudiéramos decir que el discipulado en el nuevo reino implica también crecer en ese discernimiento y creatividad para encarnar el Evangelio. Porque decíamos, es parte de vivir en comunidad y de nosotros mismos recibir y dar en estas relaciones interpersonales en las que el Señor nos ha puesto en nuestra comunidad de fe, pero también es importante reconocer lo que pasa en nuestro entorno y la bendición y oportunidad que tenemos de encarnar el Evangelio. Id pues y aprended, les dijo el Señor Jesús en el versículo 13, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Id y aprended, se dice que era una frase común de los rabís de la época para decir a sus seguidores que fueran a estudiar algún pasaje en particular de las Escrituras. Pero era una frase que en este contexto sin duda ofendió a los fariseos, que ni eran discípulos de Jesús, quienes representaban el grupo más educado de la sociedad judía. Y aquí está Jesús diciéndoles, id y aprender lo que significa de verdad, misericordia quiero y no sacrificio. Otra vez Jesús apuntando al corazón del problema. No a la letra, pero al espíritu de la letra. No una obediencia ciega a la ley, pero misericordia, amor sacrificial, comprometido con el prójimo y que fluye de sabernos amados, seguros nosotros mismos en el amor del Padre. ¿Cómo vivimos esto allá afuera? Misericordia, nos dice otra vez, misericordia quiero y no sacrificio. Ese crecimiento espiritual implica esta dependencia del Señor y en cada contexto y tomar pasos y con intencionalidad buscar hacer esas conexiones con nuestros entornos. Buscar también, pero invitándolos también esta mañana a buscar no solamente en el contexto de nuestra comunidad de fe, pero en una forma personal, también buscar esas maneras, esos lugares, esos entornos donde el Señor nos ha puesto y decir qué es lo que significa en este contexto misericordia quiero y no sacrificio. ¿Cómo puedo amar bien a las personas a mi alrededor? ¿Cómo puedo expresar esta realidad de mi fe en amor a ellos y en servicio de amor hacia ellos? En el día a día,
orando por ellos, pensando en ellos, buscando maneras de servirle. Requiere cierta incertidumbre de no saber exactamente cómo hacerlo, qué hacerlo, pero eso es bueno porque nos pone en un contexto de dependencia del Señor, y eso es bueno para nosotros porque nos recuerda que no somos huérfanos, pero que somos hijos de Dios. Vivimos bajo el favor de Dios, bajo su agrado, y Él tiene el control de todas las cosas y guía amorosamente nuestras vidas. Como conclusión, hemos hablado de 5 realidades de lo que significa el discipulado en el reino de Dios. Es reino que ya es, pero que todavía está por venir. Recordando, no es un proyecto personal, es un proyecto en comunidad y aún público. Es un proyecto que implica explorar las dinámicas de nuestro corazón, las mentiras que nos hemos creído a lo largo de nuestra vida, y cómo eso han afectado y truncado nuestro crecimiento espiritual. Pero implica también profundizar y valorar la provisión de Dios para esas necesidades específicas que vamos reconociendo en nuestro crecimiento y en nuestra vida de fe. Implica reconocer que Dios nos ha dado herramientas y recursos para fortalecer nuestra relación con Él, e implica también un creciente discernimiento y creatividad para encarnar también nosotros mismos el Evangelio en nuestros propios entornos. Que el crecimiento, madurez en el nuevo reino no implica el no necesitar tanto a Jesús, sino al contrario, en depender más de Él y con gozo a la dirección de su Espíritu, pero que lo hacemos sabiéndonos seguros en su amor. Ahora, lo interesante, hablábamos de Mateo y cómo él en su propio evangelio habla de sí mismo en tercera persona, y cuando describe este capítulo de su vida cuando Jesús lo llama. Y cambió completamente, radicalmente su vida, ¿no es cierto? En ese momento, dejándolo todo, le siguió. Pero es interesante algo muy, muy bonito que me llama mucho la atención de este testimonio. Dejó todo para seguir a Jesús, aunque en realidad los otros evangelios son los que mencionan más acerca de esta respuesta de Mateo. Vamos a ver una vez el pasaje que dice, y dice simplemente, y se levantó y le siguió, ¿verdad? Dice el versículo 9. De este pasaje. Mateo, hablando de sí mismo, dice que se levantó y le siguió. Los otros evangelios, ¿sabían que los otros evangelios son los que dicen que dejó todo y le siguió? Él realmente no lo dice. Como cuando habla uno de uno mismo, interesante, no habla de esto es lo que hice y esto es lo que hice. Habla de él en tercera persona. Y luego simplemente dice, y él se levantó y le siguió. Los otros evangelios son los que describen interesantemente la reacción de Mateo, que dejó todo. Y es que Mateo tenía mucho. Y dejó todo. Sí, había dejado lo que sin duda implicaba no solamente su sustento, pero para él era su reputación, su identidad, todo lo que le habían dado todo. ¿O no será lo que le habían quitado todo? Su verdadero sustento, su confianza en la provisión del Dios de Israel. Su reputación definitivamente se había arruinado, y lo peor, ante su misma sociedad judía, y su identidad como del pueblo de Dios. Pero será por eso que cuando siente la mirada de Jesús y se dirige a Él está listo y dispuesto a dejarlo todo en el momento al ver que Jesús se fija en él. En aquel momento respondió Mateo, invitó a Jesús a comer con él y sus amigos. En días postreros tendría también el llamado a tomar su cruz, a dejar su vida misma por la causa de Cristo. Pero es interesante ver que aunque con una nueva identidad restaurada y dada por el Mesías, Mateo nunca olvidó esta obra de gracia de Dios fijarse en él.
un pecador tan odiado por sus propios compatriotas. Claro, es que los colectores de impuestos eran lo peor de la sociedad judía, como decíamos, considerados inclusive traidores, se habían alineado con los opresores, se aprovechaban del pueblo oprimiéndolo, muchas veces con prácticas dudosas, extorsionando, cobrando más de la cuenta. Y los otros evangelios se refieren a él como Mateo o el hijo de Leví. Los otros evangelistas son cuidadosos, atentos y respetuosos al referirse a Mateo en relación a su oficio. Lo hacen más bien mejor en relación a su familia, algo que sin duda a Mateo apareció, pero él y en su propio evangelio siempre se refirió a sí mismo como Mateo, el recaudador de impuestos. Como para recordar esa obra de gracia de la que había sido objeto y con la seguridad de su identidad como hijo profundamente amado, aceptado y seguro en el amor del Padre, y a la vez como una persona creciendo en su entendimiento de lo que significa seguir a Jesús, reconociendo esas luchas de su propio corazón, pero viendo cómo su carácter es transformado y es formado a la imagen de Cristo. Vamos a orar. Señor, una vez más te agradecemos por la oportunidad de reconocer tu obra en nuestras vidas, tu obra para primero reconocer cuántas cosas han competido por nuestra devoción a ti como nuestro Creador, como quien mereces nuestro reconocimiento, nuestra adoración. Pero no solamente aquellas cosas que hemos creído y que hemos puesto en tu lugar, pero cosas a las que les hemos dado también nuestra adoración, nuestra devoción. Señor, pero que estamos en tu obra de gracia y como en la vida de Mateo, y aún a pesar de venir de este trasfondo y de reconocer estas luchas de su propio corazón y de querer nunca olvidarlas, al mismo tiempo, él estaba firme en su identidad, en su nueva identidad y en ese nuevo crecimiento que le estabas dando en su vida de fe para explorar esas luchas del corazón, para ir viendo cómo tu provisión en el Evangelio apunta a ellas, pero nos fortalece y nos ayuda y nos transforma de adentro hacia afuera. Señor, recuérdanos y ayúdanos a no olvidar que es algo que no solamente es un proceso personal y contigo, es un proceso dinámico, es un proceso de intencionalidad, de buscar, conectar con esos medios que tú has provisto para poder crecer, el ayuno, la oración, el estudio de la palabra, pero no como leyes externas para ganarnos tu favor y ganarnos tu amor, pero como dinámicas de relación contigo, para poder entonces crecer en nuestra relación, una relación gozosa y de dependencia de ti, que busca también hacer la diferencia a nuestro alrededor, porque también nos has llamado a ser parte de este reino para poder tocar otros ámbitos de la sociedad y del mundo que también necesitan tu obra en esos contextos. Gracias por este lugar, gracias por este tiempo juntos, gracias por tu provisión, gracias por la obra de nuestro Señor Jesucristo en nuestro favor y en nuestro lugar, y gracias por este día. Ponemos en tus manos las siguientes actividades en las próximas semanas. Pedimos, así como Mateo llegó y en su momento respondió, pedimos, Señor, y reconociendo que ya estabas trabajando sin duda en su corazón, pedimos que en estos días que tendremos interacción con diferentes personas y hermanos de la comunidad y personas de la comunidad, Señor, que también las circunstancias y tu obra en sus vidas vayan preparando el corazón para esos encuentros que simplemente tendremos con ellos, reconociendo que tu Espíritu en nosotros trae ya un ambiente espiritual diferente a cada lugar. Y Señor, para que tú seas el que despiertes esa conciencia espiritual a su necesidad de ti. Todo esto lo pedimos, agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio.
¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?